Miluska, ¿tienes algo en la blusa? Sí, tienes razón. Gracias. Yo creo que tu pasador está desamarrado. Ok. Bienvenidas, queridas y queridos amigos de todo el Perú, a un programa más de Aprendo en Casa. Yo soy Miluska Eskenazi. Y yo soy Junior Béjar y junto a Miluska los acompañaremos en esta nueva edición. Hoy nos acompaña nuestra querida profesora Felicitas. Vamos a darle la bienvenida. Hola, profesora, bienvenida. Hola, profesora. Hola, Miluska y Junior. Qué gusto verlos y qué gusto estar con ustedes, queridas y queridos estudiantes de la promo 2020. Soy la profesora Felicitas Espino. ¿Listas y listos para empezar? Pues vamos. En esta nueva sesión revisaremos nuestro primer borrador de la infografía para avanzar hacia nuestra versión final. Todo bien revisado, por supuesto. Así es, todo bien revisado y perfecto. Tan perfecto como los pasadores de Junior. Por supuesto que están perfectos. Lo que hicieron al principio del programa fue una revisión. Sí, chicos, estuve espiando. Y para la infografía primero vamos a revisar los borradores, es decir, las primeras versiones antes de hacer una versión final. ¿Recuerdan que en el programa de ayer pudimos terminar de hacer nuestro esqueleto gráfico después de organizar las ideas en 3 categorías? Aquí están, para quien no recuerde bien. Claro, ahí están. Habíamos definido que la infografía hablaría de 3 cosas. Primero, de algunas emociones, en este caso de 5, las cuales eran la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y la alegría. Además, también hablaría de algunas características de las emociones. Finalmente, daría recomendaciones para que las y los adolescentes pudieran regular sus emociones. Así es, Junior. Y también hicimos algo más, muy importante. ¿Los recuerdas, Miluska? Creo que sí, profesora. Teníamos que pensar en un boceto o esqueleto gráfico. Ahí se ponen todas las ideas y la parte gráfica como si fuera un rompecabezas. Eso ayuda a pensar cómo acabará siendo la infografía. Teníamos algunas ideas en el programa anterior que desarrollamos usted, Junior y yo. Nuestro propósito era que cada chica y chico de nuestro público en todo el Perú lo hiciera también en su casa. Y finalmente vimos la lista de cotejo. Esta nos ayuda a saber si lo que definimos en el cuadro planificador se ha cumplido o no. Recordemos que el día lunes hicimos un cuadro planificador. En él definimos el tema y el propósito, como podemos ver en pantalla. También definimos un destinatario, un contenido, los elementos que el trabajo tendría y otras cosas. Nos falta definir el título, pero estoy segura de que ya me lo dirán. Y fíjense, al lado derecho está la lista de cotejo. Que no es corta, ¿eh? Pero nos ayudará a ver si estamos cumpliendo con todo lo que necesita tener una infografía. Que no es poco. Hoy día trabajaremos con la lista de cotejo para ver si nuestro borrador está cumpliendo y mejorarlo y corregirlo durante este programa. Ahora yo les pregunto, ¿por qué será importante una lista de cotejo? ¿Por qué nos ayuda? Es como una guía para saber si estamos cumpliendo con las pautas. Me imagino, profesora, que hoy estaremos revisando todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Pues sí. Entonces, chicas y chicos en casa, traigan sus cuadernos, sus lápices o lapiceros, pero sobre todo tengan a la mano el borrador de infografía que dejamos como reto el día de ayer. Vamos a revisar alguno que tenemos por aquí para que les sirva como ejemplo de qué cosas están bien y qué cosas pueden mejorar. En la sesión anterior hemos practicado varios estilos y hemos preparado algunos bocetos y la idea es ver cómo han quedado. Podemos empezar por las propuestas que ustedes dos han hecho, como por ejemplo para los que están en casa. Bueno, las hemos hecho para ayudar, pero las hemos hecho en serio. ¿Qué les parece si primero nos enseñan su boceto y luego su borrador? Ya, empiezo yo. Mi boceto es este. A ver. Interesante, Miluska. Se parece mucho al boceto que yo hice, pero me gusta cómo organizas las ideas. ¿Nos explicas un poco? Ya, miren. Como ven, en mi boceto o esqueleto gráfico, yo quiero tener el título en la esquina superior izquierda. Luego, al lado izquierdo, las emociones con un dibujo que haga referencia a ellas. En el centro, las características de las emociones y un dibujo relacionando las emociones a una radiografía. ¿Emociones con radiografía? Ya lo creo. ¿Y por qué ese capricho?
porque quiero dar la sensación de que las emociones son algo muy interno. Finalmente, al lado derecho, tengo las recomendaciones. Ahí pongo un dibujo de unas herramientas para dar la idea de que aprender una forma de regular una emoción es como adquirir una herramienta para que te ayude. Interesante, Milu. Y también cierto. Chicas y chicos en casa, lo que vemos en pantalla es entonces un boceto de una infografía. No tiene dibujos ni texto, solo es una estructura. Como un índice, todos ustedes cumpliendo parte del reto, ya tienen hecho este boceto. Luego hacen del boceto una versión borrador de la infografía misma. Es un paso muy importante porque ya no es teórico. Aquí se están plasmando físicamente las ideas. Miluska nos va a mostrar un ejemplo de un primer borrador. Pues aquí está mi primer borrador. ¡Wow! Se ve diferente al boceto. Genial. Llenaste todos los textos y le has puesto título. Gracias, Junior. Sí, bueno, hice algunos cambios de última hora luego de hacer el boceto, pero traté de que estuviera la mayor parte de las ideas que puse. Y el título es Pandemia, Adolescencia y Emociones. Y ahí, al lado izquierdo, puse un título menor, Mis emociones en la pandemia. Y he colocado las emociones que había decidido poner y varias imágenes y dibujos sobre esas emociones. De verdad que te has pasado de vueltas, Miluska. Y al centro he puesto las características de las emociones. ¿Y esas manitos son lo que creo que son? Son y no son. Encontré un lindo dibujo que mostraba en radiografía unas manos, o sea, los huesos de unas manos, el esqueleto, formando un corazón. No sé si me gusta tanto eso, ¿ah? Pues a mí sí me gustó asociarlos a este tema de las emociones durante la cuarentena. Y además, como dije antes, las emociones son profundas, más profundas todavía que los huesos de las manos. ¿Todo bien? Todo bien. Y finalmente, al lado derecho, coloqué las recomendaciones junto con el dibujo de las herramientas. ¿Qué le parece, profesora? ¡Un lindo trabajo! Me imagino que en sus casas nuestras amigas y amigos están notando la diferencia entre sus bocetos de antes y sus borradores de ahora. Y dándose cuenta de que en los borradores comienza el trabajo de verdad creativo, que tendrá cierto estilo personal. Seguramente hoy encontraremos algunos elementos que podremos ajustar para definir el estilo final de cada infografía. Pero esto será muy bueno. Has sabido combinar colores, has puesto títulos con nombres personalizados. Eso es importante. Los títulos y subtítulos no tienen que ser iguales. Y has colocado dibujos, que son el alma de la infografía. Vamos a ver cómo este boceto se convirtió en borrador. Como ven, hay una relación entre ambos. El boceto sirve para preparar la infografía, pero finalmente es en el borrador donde plasmamos las ideas para acabar con un trabajo bonito. ¿Podemos ver las diferencias? Por el boceto en pantalla vemos que los lugares donde irían los dibujos han acabado moviéndose un poco. Además, los textos están todos separados, pero la esencia se mantiene. Creo que el borrador gráfico ha servido para estructurar la infografía. Cierto, Junior. No necesariamente tienes que hacer tu borrador fue exactamente como estaba en tu boceto. Pero si el borrador es muy diferente al boceto, eso quizás no sea tan bueno. Profesora, ¿y si mi boceto y mi versión borrador fueran completamente distintos, pero la versión borrador fuera mucho mejor que el boceto? ¿Hay que dejarle sitio a la creatividad? Efectivamente, la creatividad es importante, pero también los cambios pueden venir del capricho, de la inseguridad, de miles de motivos no tan buenos. Pero en fin, si de verdad no te gusta tu primer boceto, puedes hacer otro de ahí, desarrollar tu borrador. No hay problema. Gracias, profesora. Bueno, me toca a mí enseñarles mi boceto. A ver, aquí está en pantalla. Es el esqueleto gráfico que hice para mi infografía. ¿Qué tal? Interesante. Cuéntanos, Junior. La idea es hacer un cambio. Desde el dibujo de un corazón o algo relacionado a las emociones hasta otro dibujo que hable de esos mismos elementos ejercitando esas emociones. Pensé en un corazón haciendo planchas o un cerebro haciendo pesas o algo así. Al lado derecho van las características de las emociones y abajo las recomendaciones. Interesante. Chicas y chicos en casa, aquí hay un orden distinto y el boceto es vertical. Junior quiere resaltar una secuencia, como para hacer notar que reconoce las emociones te lleva a regularlas. Es una forma distinta de verlo. Junior, enséñanos cómo quedó, por favor. Bien, aquí va mi versión de borrador. Me encanta. A veces uno cree que necesita colores para hacer las cosas bien, pero no es así. Muchas gracias.
Bueno, miren, voy a explicar la idea. Encontré dos dibujos que me gustaron muchísimo, el del corazón fuerte y el del cerebro haciendo pesas. Ayudan a transmitir la idea de regular las emociones y fortalecer la mente y el corazón. Mi idea es señalar que al fortalecer el corazón, también fortalecemos el cerebro. La flecha ayuda a dar esa sensación y el texto alrededor describe los 3 puntos que íbamos a abordar. En este caso, el título es Manejar las emociones durante la pandemia. Y los subtítulos son preguntas. ¿Cuáles son mis emociones en la pandemia? ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo puedo regularlas? Muy bien, Junior. Vamos a ver la diferencia entre el boceto y la versión borrador. Hay mucho parecido entre esta versión borrador y el boceto. Junior ha respetado prácticamente toda su idea inicial. Y ahora les pedimos en sus casas que también tengan a la mano su boceto o esqueleto gráfico y la versión de borrador que han preparado para hoy. Obsérvenla bien. Quisiera que se pregunten lo siguiente. Chicos, por favor ayúdenme. ¿Hay muchas diferencias entre tu boceto y tu versión de borrador? ¿Por qué existen esas diferencias? ¿Qué hizo que quisieras cambiarlo? ¿Crees que eso permitió que fuera mejor? Reflexiona un momento. Esto es importante porque pensar por ti misma o mismo en las razones de los cambios te ayuda a identificar cuáles son las cosas que pudiste hacer mejor durante la planificación. Con esto hecho, ya podemos pasar a revisar las infografías y para eso, ¿qué debemos usar? ¡La lista de cotejo! Lo primero, como ven, es la estructura. Recuerden que toda infografía tiene una estructura, un título, uno o más subtítulos, textos, cuerpo, fuentes y créditos. Uy, Miluska, nos han faltado fuentes y créditos. Cierto, profesora. Pero, ¿cómo ponemos las fuentes? Hemos sacado información de muchos libros. ¿Tenemos que ponerlos todos? Sí, todos. Pueden jugar con el tamaño del texto. No tiene por qué ser muy grande, puede ser muy pequeño, pero que pueda leerse, como las etiquetas de algunos productos que tienen letras chiquitas. ¿Y cómo ponemos la fuente? Nosotros hemos usado muchos textos. Recuerdo que eran estos. Claro, fueron 4 fuentes y cada uno con un texto distinto, pero me preocupa que es un montón de información, profesora. ¿No ocupará demasiado espacio? ¿Cómo hacemos para ponerla? No se preocupen, recuerden que una infografía no tiene mucho texto. Lo central es la parte gráfica. Pueden colocar la fuente en letra pequeña, en la zona del margen, lejos del dibujo central. Sobre todo cuando efectivamente hay mucha información. Genial, profesora. Pero, ¿qué es exactamente un crédito? Seguro has escuchado los créditos de la película. Pues bien, son los nombres de quienes hicieron la película. Lo mismo con una infografía o cualquier texto. Es el nombre del autor, la persona que lo hizo, o la institución en algunos casos, como lo que vimos en el programa de ayer. En ese caso colocas tu nombre para que todos sepan que tú fuiste el autor o la autora de esa infografía. Entendido. Entonces, estos eran los 2 puntos que nos faltaban, fuentes y créditos. Amigas y amigos en casa, ¿ustedes incorporaron sus créditos y fuentes? Si lo hicieron, pues muy bien. Si no lo hicieron, bien también, muy bien. Porque la idea es aprender. Estamos aún en nuestra versión de borrador y podemos mejorar mucho antes de presentar nuestra versión final. Creo que ahora es importante revisar la redacción. En el programa anterior no la vimos con detalle y ahora es un buen momento. Vamos a darle algunos tips a nuestros amigos en casa para que revisen su redacción junto con ustedes también. Atentos entonces, vamos a ver lo que tenemos hasta este momento. Como pueden ver, tenemos en pantalla los 2 borradores. En ambos está la misma información, pues lo único distinto son los títulos y subtítulos. Ahora bien, ¿creen que en alguna hay dificultad de lectura? ¿Habrá alguna donde se siente que hay más información? Ahora que lo menciona, profesora, veo que la mía parece tener mucho más texto que la de Miluska. Es la vertical. Quizá hay mucho texto, podría reducirse, pero ¿es posible hacer eso? ¿Podemos disminuir la cantidad de texto cuando ya hemos escogido las ideas? Por supuesto, cuidando que todo lo que hay que decir se quede y todo lo que no sea necesario se vaya. Clarísimo. En el programa anterior elegimos las ideas que usaríamos. En ese momento redactamos también la forma en que iría escrita cada una de ellas. Es importante que podamos comprobar que realmente la información esté bien escrita, pero también que no sea excesiva. Una infografía debe ser sencilla y concreta.
creo que es buen momento para revisar las 3 condiciones que debe cumplir todo buen texto. ¿Los recordamos los 3? Claro que sí. ¿Las saben en casa? ¿Las recuerdan? Les doy una pista. Tiene que ver con no repetir las ideas, también con usar el lenguaje adecuado y también escribir bien. ¿Se acuerdan? ¡Claro! Son La cohesión la coherencia y la adecuación textual. La cohesión textual tiene que ver con relacionar las ideas mediante conectores y referentes adecuados. La coherencia implica no desviarse del tema, es decir, enfocarse en lo que queremos decir y evitar vacíos de información. Finalmente, la adecuación textual tiene que ver con el respeto que le tengamos al destinatario que hemos elegido, así como el lenguaje que les resulte natural. En este caso nos dirigimos a adolescentes y usamos un lenguaje informal. Con esto en mente vamos a revisar el texto. Les pido a todas y todos en casa tener a la mano el material que han realizado. Vamos a ver la cohesión textual. Algunas preguntas que puedes hacerte en este momento con tu trabajo en la mano son las siguientes. Atenta y atento. ¿Estoy relacionando las ideas mediante los conectores y referentes adecuados? Chicas y chicos en casa, revisen su trabajo. No se preocupen si tienen que hacer una marca. Esto todavía no es la versión final. Profesora, continúe por favor. Gracias, Junior. Un segundo punto es la coherencia textual, que tiene que ver con que el texto no hable de algo distinto a lo que nos hemos fijado como objetivo. Algunas preguntas que haré te pueden ayudar. A ver, chicos, una ayudita para las preguntas. Tengan su trabajo a la mano y fíjense con atención. ¿Sientes que alguna de las oraciones no tiene que ver con el tema de la infografía? Observa bien. ¿Hay alguna idea u oración que sientes que está de más o que no ayuda al objetivo de la infografía? Mira bien, con detenimiento. Ahora veamos las oraciones. ¿Todas las oraciones siguen una sola idea lógica? ¿Alguna expresa más de una idea? Fíjate bien, observa que cada oración tenga sentido, que se entienda, que no haya ninguna palabra que no tenga que ver con el tema. Muy importante esto. Ahora veamos la adecuación textual. ¿Recuerdan a quién estaba dirigida la infografía? Pues claro, a ustedes, que son adolescentes. Entonces el lenguaje debe ser fácil y ágil, para que todas y todos lo entiendan y se sientan familiarizados. Y ahora veamos si es que el lenguaje es fácil y ágil. ¿Todas las oraciones están escritas en un lenguaje fácil de entender para nuestro destinatario? Fíjense bien si cada una de las oraciones es sencilla, o si sienten que alguna es muy difícil o tiene términos que ustedes nunca usan, como ello, por ejemplo. ¿En el lenguaje utilizado hay respeto? ¿Hay alguna oración que podrías hacer más simple, quitándole palabras? Espero que hayan estado atentas y atentos a todas estas preguntas para que se las hagan a sus propios trabajos en casa. Profesora, ¿ya podríamos practicar para que todas y todos vean en casa cómo hacer correcciones? ¿Lo intentamos? Vamos a usar como ejemplo el texto propuesto por Junior en la sección características de las emociones. Vamos a leer lentamente alternando voces. Y ¡vamos! Las emociones se generan por diversas causas y se expresan de distintas maneras. Las emociones tienen varias utilidades: protegernos, orientarnos, alejarnos y cuidarnos, entre muchas otras. El reconocimiento de las emociones ayuda a controlarlas de mejor manera y también a tener una mejor autoestima. A relacionarnos con otras personas, aprendemos cuáles emociones son apropiadas según el lugar y la situación donde estemos. En la adolescencia podemos encontrar muchas prácticas para ayudar a regular las emociones. Tengo algunas dudas acerca de este texto que tiene que ver con regular las emociones. Vamos a leerlo completo. Voy yo. Ante situaciones difíciles, es bueno buscar algo para distraerse. Debemos cuidar nuestra salud mental en todo momento. Es importante entender nuestros sentimientos y comunicar lo que sentimos. Es fundamental aprovechar el tiempo. Siempre apoya a las personas que te necesitan. Si te sientes mal, pide ayuda. Milushka, aquí entre nosotros, ¿qué te parece estas recomendaciones? Interesantes, un poco básicas, pero el mundo de las emociones es tan inmenso que controlarlas resulta siendo más inmenso todavía, y ni con 10 programas tendríamos cubierto el tema. Y bueno, creo que todas nuestras amigas y amigos en casa ya están listos para la versión final de su infografía. O sea que, manos a la obra. Por supuesto, profesora. Claro que sí.
Pero debe haber muchas preguntas en casa. Muy bien, vamos a responderlas. Profesora, entiendo que la infografía se hace en 3 tiempos. Primero, el boceto. Luego, el borrador, que es lo que hemos revisado hoy. Y finalmente, la versión final. ¿Es así? Hay que contar el proceso anterior. Han hecho un cuadro planificador, han elegido la información, han hecho un boceto o esqueleto gráfico y con todo eso han armado su primer borrador, que hemos visto hoy. Pero en cuanto a la parte gráfica, hoy estamos en la penúltima etapa, ¿verdad, profesora? Así es. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo saber que uno ya está lista para hacer la versión final? ¿Te imaginas si ahorita hubieras hecho de frente la versión final y le hubiéramos hecho todas las correcciones de hoy? Hubiera sido terrible. No es bueno hacer la versión final de tu infografía hasta que su borrador no esté completamente revisado y lo más perfecto posible. A veces creemos que podemos hacer las cosas de frente, pero en realidad planificar ayuda muchísimo. No solo para la infografía, sino para la vida. Finalmente, profesora, ¿con qué materiales hacemos la infografía? De preferencia, una hoja en blanco. Y lápices bien tajados, crayolas, plumones o lapiceros. ¿Y si solo tengo un lápiz? Entonces la haces con lápiz. Lo que importa es el corazón que le pongas. Y ustedes también, si solo hay un lápiz, pues con ese lápiz pueden crear una obra de arte. Chicas y chicos de la promo 2020, hoy les volveré a hacer las mismas preguntas que les hice el lunes. Primera pregunta, ¿qué ha sido lo más retador del día de hoy? ¿Piensan ustedes? Contesto por todos ellos. Los posibles errores en los textos. Asegurarse de que realmente haya cohesión, coherencia y adecuación. Y que el borrador esté lo más parecido posible al boceto. Salvo un arranque de genio, claro. Muy bien. ¿Qué habilidades siente que se han puesto en práctica en la sesión de hoy? Capacidad de observación para detectar errores y corregir problemas en el texto. Última pregunta. ¿Qué podrían mejorar ustedes para el siguiente programa? Aparte de prestar más atención, porque siempre se puede mejorar. Más dedicación, profesora. Hacer una infografía es muy lindo, pero requiere mucha dedicación. ¡Excelente! Bueno, yo ya debo retirarme. Nos vemos mañana para terminar nuestra infografía. Cuídense mucho, chicas y chicos. Y ustedes también, Miluska y Junior. Muchas gracias, profesora. Y ha llegado el momento del reto del día. Bueno, el reto es súper obvio. Terminar la infografía. Traten de que sea lo más bonita posible. Estoy seguro van a estar geniales.